Bueno, buenas a todos y a todas. Estamos Juan Teixeira, fotógrafo, periodista, y Oyer Ceberio, periodista y politólogo, y yo mismo, Pablo González, también periodista y politólogo. Y vamos a analizar hoy un poquito, nuestra intención era analizar un poco varios aspectos de lo que está sucediendo con el coronavirus. Y bueno, cada uno tratará unos aspectos que cada uno va a introducir ahora mismo. Oyer, ¿tú de qué nos vas a hablar hoy? Quiero un poco las características que está teniendo en esta crisis y explicaré también pues, los últimos datos relativos a las multas que se han impuesto en el Estado, a las detenciones que ha habido y también pues, mencionar, aunque sea por encima, pues, a ciertas actitudes que se están extendiendo también dentro de la población del Estado que, bueno, que hacen asemejar cada vez más pues digamos, a esta situación, pues a las situaciones que se viven en los regímenes dictatoriales o de excepción, ¿no? Y un poco, pues, intentaré desentrañar pues, todos esos elementos. Vale, muy bien, interesante. Juan, ¿tú de qué vas a hablar? Pues un poco del aspecto social, cómo se ha originado toda esta crisis del COVID debido un poco a la desmantelación del estado de bienestar, los recortes en sanidad y demás, y después también cómo está afectando a las personas dependiendo de sus diferencias socioeconómicas, un poco la polarización que estamos viviendo en la sociedad a nivel informativo y social. Y después el aspecto que es la gran incógnita, que esto es lo más complicado, que es el aspecto económico, un poco de lo que puede suponer esta gran crisis global, un poco a medio y largo plazo y las posibilidades que hay a partir de aquí. Vale, perfecto. Pues bueno, yo os hablaré también, os explicaré unos cuantos aspectos de cómo interviene esta crisis a nivel geopolítico, aunque bueno, ya os adelanto que quizás es un poco pronto para sacar unas conclusiones, pero ya tenemos, digamos, varios aspectos que reflexionar. Vale, pues no sé, antes de lanzarnos al tema, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo estáis viviendo el tema del encierro y todo esto? La verdad, a ver, pensaba que sería peor. A ver, y es verdad también que todavía no han pasado muchos días y que la mayoría queda por cumplir todavía, pero bastante bien, anímicamente y tanto psicológicamente bien. Así que mucha lectura, descanso y para adelante. ¿Tú, Juan? Yo a nivel personal, pues bastante bien también, porque no tengo cercano a nadie afectado, pero también con muchísima incertidumbre sobre lo que está pasando. Por un lado, tienes un poco ahí de perspectivas de cambio, de una situación de crisis que siempre puede aportar algo positivo, pero por otro lado tienes esa incertidumbre de qué va a pasar a partir de ahora. Pues sí, la verdad es que sí, estamos todos un poco parecidos, que lo llevamos bien, pero, pero sí todos, que supongo que somos conscientes de que va a cambiar muchas cosas, muchos aspectos, y aparte esto es como una espera un poco semitensa, ¿no? De antes de qué es lo que va a venir a partir de ahora. Vale, ¿y qué es la situación que tenemos ahora mismo con el tema social, Juan? Pues creo que lo más importante y algo de lo que nos estamos dando todos cuenta ahora mismo es del desastre que supuso el desmantelamiento del estado de bienestar durante los últimos años en muchos países occidentales a raíz de la crisis de 2008. En Madrid es el ejemplo perfecto de lo que está sucediendo. Hemos visto cómo se ha recortado la sanidad en gran medida y ahora nos estamos dando cuenta de que fue un error tremendo porque se empiezan a colapsar lógicamente los servicios de urgencia, no hay camas para todo el mundo, no hay el material necesario y no hay el sistema de organización necesario y en gran medida creo que es evidente que todo esto se debe al proceso de privatizaciones del sector sanitario. Lo mismo sucede un poco con las residencias de ancianos, por ejemplo. Solo un dato, en Madrid, por ejemplo, el 93% de los fallecidos
en residencias de ancianos a raíz del COVID-19 ha sido en residencias privadas. Lo mismo estoy viendo yo aquí en Vigo, por ejemplo. Hay una situación tremenda en una residencia en la que vivo yo aquí al lado, en la residencia de Barreiro y en la de Aldán, en la que hay un montón de contagiados, que ahora mismo hay un montón de personas a las que han encerrado ahí en unas condiciones muy lamentables. Y está claro que no es el momento de criticar o de pedir de momento responsabilidades, pero sí hay que fijarse y tomar nota muy bien de todo lo que está pasando para pedirlas en cuanto pase todo esto. Ahora mismo es obvio que lo que hay que hacer es salir de esto lo mejor posible. ¿Puedes dejar el bolígrafo aparte, por favor? Correcto. Vale, perdona. Y bueno, es precisamente lo que estamos viendo. Hay muchas residencias públicas en las que no hay contagiados, por ejemplo, aquí en mi área, por ejemplo, y sin embargo las privadas están teniendo unos problemas tremendos. Creo que esto debería hacernos reflexionar de que hay ciertos servicios que no se pueden privatizar y que hay que poner toda la carne en el asador como sociedad. Y la sanidad es esencial en este aspecto. Después me gustaría también hacer hincapié sobre las diferencias socioeconómicas y cómo influye en cada una de las personas en la hora de la reclusión, por ejemplo. Ahora nos estamos dando cuenta también de la desigualdad social que existe en España, de las formas en las que cada uno está viviendo, porque lógicamente no es lo mismo vivir en un piso de 200 metros cuadrados con todas las facilidades a vivir en un zulo de 60 metros cuadrados con 5 personas a tu cargo, con ancianos, con quien sea, en condiciones realmente durísimas. Entonces, en situaciones de crisis como esta, creo que se está viendo especialmente esa desigualdad social en la que vivimos. Después, otra cosa que a nivel social me está preocupando mucho, pero es más a nivel informativo, es la polarización que existe a nivel informativo en la sociedad y un poco, pues, cómo se está aprovechando desde ciertos sectores, digamos, de la sociedad para crear todavía más fuego con esto del COVID. Y me refiero principalmente al ruido que se está creando desde la extrema derecha y de la campaña de odio y de alarma social, que desde luego me parece desastroso y me parece de una repugnancia total de aprovecharse políticamente en este momento y hacer campaña de este tipo. De todas maneras, yo tengo cierto optimismo, digamos, de cara al futuro para que esto haga darnos cuenta un poco de las cosas que son importantes en una sociedad y las que son más superfluas. Creo que todos estamos viendo que lo importante es tener un sistema sanitario en condiciones. Lo importante, digamos, son los trabajadores que están dando la cara hoy en día, las cajeras del súper, los conductores de camiones, toda esa gente que en su contrato no aparece que se tengan que jugar la vida en condiciones extremas, pero que lo están haciendo con el mismo sueldo y con las mismas condiciones, mientras muchas veces, digamos, sus jefes, sus empleadores, pues están pasando un poco de todo esto. Sí, eso perdona que te ¿eso no te parece un poco que es un poco injusto que no se reconoce a muchos colectivos ahora mismo? Porque, claro, a ver, todos estamos, por supuesto, bueno, con los sanitarios, ¿no? Con los doctores, las enfermeras, con todos los trabajadores de los hospitales, se les reconoce su labor, pero también está también mucha gente reconociendo la labor a la policía, aunque bueno, aquí ya hay más dudas, o al ejército, sobre todo, que aún hay más. No porque no hagan su labor, pero bueno, pues por algunos incidentes quizás muy limitados, pero que bueno, que echan la sombra sobre los demás. Y después no se reconozca la labor de los transportistas, que hacen que las tiendas estén abastecidas, de esos trabajadores de supermercado, que a pesar de tener familia están ahí al pie del cañón y tratando incluso bastante más desprotegidos que muchos de la gente que trabaja en los hospitales, ¿no? Esa gente de la administración que sigue disponible ofreciendo unos servicios mínimos. A mí es que me parece que es al final el reconocimiento está bien, pero creo que la sociedad se está demostrando que para funcionar tiene que ser un equipo
y ese equipo o funcionan todos o deja de funcionar. Exacto, exacto. Yo creo que van por ahí los tiros y no tanto de aplaudir esa labor, sino de en cuanto se acabe esto, llenar de derechos esas labores. Es decir, recompensar el trabajo de estas personas con derechos laborales, con derechos sociales y con una mejor gratificación económica o del tipo que sea. Es decir, aumentar, disminuir, digamos, la brecha que existe, la brecha salarial que existe en estos momentos, porque al final lo importante lo estamos viendo ahora lo que es. Una sociedad colapsa en momentos como este si falla la alimentación, si falla el transporte, si falla la sanidad. Todo lo demás lo podemos hablar, lo podemos gestionar, pero si esto nos fallara ahora mismo, estábamos muy jodidos. Y creo que eso tenemos que ponerlo en valor y es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en cuanto se acabe todo esto, sin duda. Sí, y la responsabilidad que demuestran, por lo menos a mi manera de ver, la responsabilidad que demuestran la inmensa mayoría de estos trabajadores, médicos, policías, transportistas, etcétera, los cuales podrían plantarse ahora y ahora en el momento de necesidad irse a la huelga, como han hecho otros colectivos, digamos, que sin nombrarlos, pero bastante más privilegiados y que en momentos dados se han ido a la huelga porque, bueno, pidiendo unas subidas. Todos estos colectivos, teóricamente, podrían hacer la obra, pero la responsabilidad suya, personal, les impide esto y ni siquiera planteárselo, lo cual también es incluso un grado mayor de respeto hacia ellos. Sin duda, porque estamos viendo que los mileuristas, digamos, los trabajadores de base, están dando la cara sin pedir nada a cambio y están haciendo una labor que es realmente encomiable y que al final es lo que nos está salvando un poco a todos. Después, respecto a lo que decías del ejército y la policía, quería hacer un hincapié porque hicimos en Eulise varias publicaciones al respecto y no quiero que se entienda que menospreciamos la labor del ejército, de la policía, todo lo contrario, están haciendo una gran labor, pero no podemos permitir tampoco que existan abusos policiales o que se pierdan derechos que hemos tardado décadas en conseguir. Y también ponemos en duda un poco la relación, digamos, calidad-precio que nos sirve la unidad militar de intervención, la UME o el ejército para ciertas actividades porque sin duda hay labores que se podrían hacer, la desinfección a través de protección civil, se podría reorganizar de otra manera, es decir, hay muchas labores que no son obligatorias que realice el ejército y que realmente su efectividad real, viendo la inversión estatal, es lo único que ponemos en duda. No ponemos en duda el trabajo que están haciendo, sino el modelo, digamos, que queremos en estas circunstancias. Sí, bueno, a ver, también es verdad que también tienen igual que a lo mejor tienen sus puntos más que ponemos en duda, también han tenido sus puntos de labor destacados, por ejemplo, con el tema de las residencias de ancianos, que parece que nadie ha llegado hasta ahí hasta que ha llegado el ejército y que ha tenido que descubrir esta situación horrible en varios sitios y está ayudando en otros lugares, bueno, como tú ya viste ayer mismo en Vigo. Bueno, sí, que hay puntos claros y que serán muchos más. Pero claro, al final lo que llama la atención, y quizás eso es el tema del periodismo, es explicar las cosas que no funcionan bien. Lo que funciona bien, pues quizás es si le damos menos atención o le damos menos... le ponemos menos focos alrededor, pero sí que es verdad que una vez que pase todo esto, todo lo que se haya hecho bien se tiene que reconocer y se tiene que sacar unas conclusiones hacia esos colectivos. De todos modos, de todo esto con la policía, ejércitos y tal, Oyer, ¿tú qué nos puedes aportar sobre este tema? Bueno, lo primero es decir que estamos ante una situación que es inaudita, ¿no? Sobre todo haciendo referencia a la adopción del estado de alarma. La primera vez que se declaró el estado de alarma en el Estado español fue el 4 de diciembre de 2010, como bien recordaréis, debido a la huelga que efectuaron en aquellos instantes los controladores aéreos. Y esta quedó sin efecto el 16 de enero del 2011. Pero en esta ocasión estamos hablando de una situación que es completamente diferente, ¿no? Estamos inmersos en una crisis sanitaria que nos ha pillado desprevenidos y que se está cebando con los más vulnerables.
son miles los contagiados y los que están sufriendo pues, problemas de diversa índole en ese sentido. Y por traducirlo en datos, esta última afirmación, según el estudio efectuado por la Universidad Británica Imperial College, que se ha conocido justo esta semana, se estima que un 15% de la población, unas 7 millones de personas, se habrían contagiado ya de COVID-19 en España. Y estos datos, como es obvio, pues se alejan mucho de las cifras oficiales que hablan de algo más de 80.000 casos en el Estado, ¿no? Por este lado, también el estudio también señala que gracias a las medidas de confinamiento que se han decretado, es decir, gracias a estas medidas de excepción, se habrían salvado en el Estado hasta la fecha en torno a 1.600 vidas, más o menos, ¿no? Bueno, en este sentido merece subrayar el hecho de que es la primera vez que se adoptan estas medidas, que en este caso se englobarían en este estado de emergencia, que desde que entró en vigor la Constitución actual en 1978, ¿no? Pero bueno, para hacer referencia a otros casos, porque el Estado español sí que es un Estado que ha conocido bien los regímenes de excepción, sería, bueno, hacer una referencia a los varios casos donde se decretaron los estados de excepción durante la época franquista, ¿no? Y por poner un ejemplo, entre los años 1956 y 1975 hubo 11 estados de excepción en total en el Estado español. 6 de ellos circunscritos al territorio vasco y 2 limitados a Guipúzcoa en 1968 y 1970, ¿no? Y en este último caso, el estado de excepción pues, se declaró el 3 de agosto del 68 y fue prorrogado por 3 meses más, el 31 de octubre, y continuado por el impuesto en el conjunto del Estado el 24 de enero del 69. De esta forma, pues los guipuzcoanos permanecieron durante nada más y nada menos que 8 meses continuados pues dentro de este régimen de excepcionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que vale, el estado de alarma que estamos viendo hoy en día, pues sí, es un hecho inaudito, pero tenemos que mirar también la historia cercana, donde el Estado pues, ha demostrado que tiene cierta tendencia, por ejemplo, en algunos momentos donde el orden ha sido revertido, pues para aplicar estos regímenes de excepción, ¿no? En este caso, no obstante, y me gustaría pues, detallar las especificaciones en este caso, pues las medidas excepcionales no se han declarado contra un colectivo definido, que ha sido como catalogado como enemigo del Estado, pero sino para proteger a la población, ¿no? Pero en esencia estamos hablando del mismo poder en sí, que según convenga, pues tiene la capacidad de actuar destruyendo o protegiendo la vida o disciplinándola, ¿no? Por ejemplo, este poder sobre la vida y la población, ejercida por el Estado, en este caso como estructura y a nivel general, en las épocas de crisis como la del COVID-19, se desnuda y muestra su verdadera esencia, ¿no? Y este mismo biopoder, porque digamos que los teóricos políticos definen a este poder como el biopoder, fue el mismo que permitió asesinar a millones de personas dentro del Tercer Reich o evacuar a 350.000 personas en un sentido positivo de protección de la vida en el caso de Chernóbil, ¿no? En este caso, como he mencionado anteriormente, estamos hablando de un virus que tiene una capacidad increíble de transmisión, ya que puede llegar a afectar a miles de personas en cuestión de semanas. Y en este caso, ¿cuál es el problema real? ¿Por qué interviene el Estado? Porque el Estado, en ese sentido, ha visto que una mayoría de la población productiva puede verse afectada con esto. Entonces, utiliza los mismos mecanismos que ha utilizado a lo largo de la historia en otros regímenes diferentes, aunque sean completamente diferentes y no democráticos, pero en este caso para salvar a la población. En el Estado, con la crisis generada por el COVID-19 y mediante la declaración del estado de alarma, como bien habéis comentado, se han desplegado pues, una cantidad muy elevada de policías y en algunos casos pues, unidades del ejército, ¿no? Con la única objetivo o con el principal objetivo de que la población principalmente acate las normas y luego, pues bueno, para que puedan colaborar en el tema de la gestión. A nivel social, es un acto disciplinatorio aplicado a gran escala y se podría definir claramente pues a este nivel, ¿no? Básicamente, lo que se está viendo es que es como que se castiga a un niño por si no obedece, pues dejándole sin chocolate, ¿no? Más o menos. Y ahora voy a los datos. Se calcula que a nivel estatal las fuerzas de seguridad
han multado en 15 días de estado de alarma más que en 6 meses sin él. Entre el 14 y el 25 de marzo, los diversos cuerpos policiales del Estado impusieron en total 144.555 multas por incumplir las normas de confinamiento, la mayoría con sanciones de 600 euros. Este número ha triplicado en 10 días a las sanciones impuestas por Italia en un mes entero. En la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, la Ertzaintza ha impuesto 3.204 multas, es decir, más de la mitad de las que impusieron en todo el año 2019 entre la Ertzaintza y las policías locales conjuntamente. De todos modos, ¿no crees que a veces, digamos, tiempos extraordinarios necesitan de medidas extraordinarias? Porque de otra manera la gente simplemente no guardaría la cuarentena debidamente y ello al final devolvería la medida hasta hacerla altamente inefectiva. A ver, estas situaciones de crisis exigen medidas excepcionales, pero una cosa es que aceptemos esas medidas excepcionales porque sean necesarias para, digamos, proteger a la población, a la salud de la población, y otra cosa es que mediante todo el despliegue que ha habido, que no haya ni un mínimo de crítica, aunque sea reflexivamente, ¿no? Es decir, una cosa es ver lo que está pasando, aceptar lo que está pasando, y otra cosa es, pues, analizarla desde otro punto de vista. Es decir, desde un punto de vista hasta se podría decir más filosófico en ese sentido. Y poner en debate todo lo que está pasando también, aunque sea internamente y aunque sea teóricamente. Y creo que eso es importante en ese sentido, porque los regímenes de excepción, como ya se ha demostrado en la historia, y esto lo hemos visto bien contra la lucha contra el terrorismo, tanto a nivel estatal como sobre todo a nivel europeo, y ya pues por poner otro ejemplo, en Estados Unidos, tienden a generalizarse y a establecerse en la sociedad y a perpetuarse. Y este es, por ejemplo, uno de los peligros que ya subrayaban varios teóricos políticos estos últimos días, y haciendo referencia también a lo que decíais vosotros, que era que ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a pasar después de esto? Es decir, por ejemplo, ya algunos expertos vaticinaban que, bueno, yo no sé si será así o no, que después de esta crisis pues vendría otra crisis, pero en este sentido que sería económica, ¿no? Y muy fuerte además. Y pronosticaban también que habría bastantes movilizaciones sociales. Y estos expertos, o digamos estos teóricos, apuntaban al hecho de que por primera vez en la historia, por ejemplo, se ha confinado o se ha controlado de manera muy efectiva a millones de personas. En este caso por el COVID-19, pero se ha aplicado por primera vez ese mecanismo y ha funcionado muy bien. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué pasará después? ¿Qué control democrático habrá sobre estas fuerzas si, por ejemplo, Europa se ve sumida en una ola de protestas? ¿Se extenderán? Aunque sea en otro modo, ¿cómo se aplicarán? Como digo, y resumiendo ese punto, la historia demuestra que una vez y otra vez este tipo de medidas, aunque sean de una forma más velada, se siguen extendiendo y repitiendo. Yo creo que esto de lo que comentabas estoy de acuerdo, y depende mucho de la madurez social real que exista hoy en día. Es decir, estamos viendo, como bien dices, que las fuerzas de seguridad han impuesto más multas en España que en cualquier otro lado. ¿Eso es, digamos, una forma de control social y de autoritarismo, o es algo necesario porque en España, digamos, salimos más a la calle o hacemos menos caso de las normas? Y lo mismo, creo que esa dicotomía, digamos, creo que es un poco lo que va a definir lo que va a pasar en el futuro. Es decir, somos lo suficiente maduros como sociedad para ser conscientes de lo que realmente es importante, mantener la pausa y tirar hacia la solidaridad y hacia la empatía y hacia el trabajo en común, o nos vamos a dejar llevar por el autoritarismo, por digamos, el aumento de las normas. Creo que estamos un poco en ese momento que esta crisis nos ha dicho, hay que elegir un poco. ¿Hacia dónde vamos a tirar? ¿Vamos a ser como sociedad maduros o vamos a volver a los errores del pasado tras la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, demás? Creo que estamos un poco ahí, y creo que ahí tiene mucho que decir Pablo también a nivel geopolítico, porque creo que también se mueve un poco en esa balanza, me imagino, ¿no, Pablo?
Sí, sí, la verdad es que es un momento complicado. Yo, a raíz de lo que estás diciendo, si la gente va a ser más cívica, va a respetar la... Es que, claro, aquí tenemos una contradicción, que el choque entre el yo y el nosotros, ¿no? El yo tengo la libertad y yo quiero mi libertad de hacer lo que me plazca, es decir, de salir a la calle, pero el nosotros, que te dice que te tienes que quedar en casa para no es que no contagiarte tú, es que no contagies a los demás. Entonces, claro, esta contradicción la gente creo que no la tiene muy clara o no sabe cómo lidiar con ella. Y es precisamente a nivel, digamos, un poquito más por encima, ¿no? De los estados, de las diferentes agrupaciones, ¿no? O alianzas económicas, militares, político-militares, político-económicas, ¿no? Como podría ser de diferentes ejemplos, ¿no? La OTAN, la Unión Europea, la Unión Euroasiática, etcétera. Mm, Creo que las conclusiones que se van a sacar de esta crisis todavía no están nada claras. ah, y el mundo que vamos a tener un mundo, por lo menos en mi opinión, bastante diferente. Este coronavirus, en cierta manera, creo que pondrá el punto final a la época que vivíamos desde el fin de la Guerra Fría, desde el principio de los finales de los años 80, principio de los 90. Bueno, la Guerra Fría se está considerada en diferentes épocas. Yo la considero que se acaba con con la desintegración de la URSS, cuando se acaba la confrontación bloque capitalista, bloque socialista. Entonces hemos estado en un mundo con Estados Unidos como gran dominador, y creo que este coronavirus, esta crisis provocada por esta enfermedad, esta pandemia, pondrá el punto final, porque desde luego esta crisis nos va a dar ciertas lecciones, o vamos a poder sacar unas conclusiones de ella, que cada uno sacará las conclusiones que sacará, y eso es quizás el peligro. Pero claro, ya de entrada podemos decir que uno de los grandes derrotados es el dinero, porque puedes tener todo el dinero que quieras, que no te salva de absolutamente de nada. Um, ayuda, Hoy en día sí. pero no te inmuniza ni te limita, porque al final incluso los más ricos se tienen que dar cuenta que la sociedad está mucho más cercana a los unos de los otros de lo que pueda parecer, y lo que la gente pueda pensar, incluso guardando la cuarentena en sus grandes mansiones. No, a mí me encanta estos días, por ejemplo, los futbolistas dándonos lecciones, otros deportistas de élite dando lecciones de, venga chicos, todos juntos haciendo la cuarentena. Hombre, así ya se puede. Como la Casi. pobre reina recluida en su habitación de 120 metros cuadrados, la pobre. Sí. Entonces hay colectivos que sinceramente ahora mismo deberían mejor callar, porque claro, la gente no puede sentir empatía hacia ellos de ninguna manera. Entonces, esta derrota del dinero, a mi manera de ver, y también derrota de lo privado, porque una vez que sucede algo así, porque siempre, claro, nos dicen, bueno, ¿el Estado para qué está? Es una estructura grande, inamovible, llena de corrupción, que es un gasto, es mucho mejor la competitividad que te ofrece el sector privado. Vale, al sector privado ahora todos a salvarse. No, cuando ocurre algo así, o actúas como Estado o esto se ha acabado. Se está viendo muy claramente ahora mismo esa diferencia entre la gestión pública y privada de ciertos sectores. Y sobre lo que decías de la crisis, digamos, a nivel global, te pregunto, digamos, yo creo que hay esa dicotomía que hablábamos un poco del fin del capitalismo imperialista que estábamos viendo ahora mismo, y creo que podríamos dirigirnos, veo dos salidas, digamos, en este aspecto. Dirigirnos hacia una dictadura del capital todavía más fuerte, que resista, digamos, esa élite, ese capital, que consiga resistir
a través de la fuerza de los medios de comunicación y demás, lo que nos dirigiría, digamos, a un mayor individualismo, a un mayor egoísmo y a un aumento del autoritarismo, o por el contrario, una salida, digamos, más progresista hacia un nuevo modelo que no sabemos exactamente cómo sería, pero donde entre más en juego la cooperación, la colectividad y anteponer, digamos, lo social a lo privado. Y ahí creo que hay un ejemplo muy claro que sería cómo está tomando, digamos, esta crisis Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, por poner un ejemplo. Creo que queda muy claro de esa manera cómo se puede reaccionar ante algo así. Sí, bueno, son diferentes maneras de reaccionar, diferentes maneras de acción y de hacer. Hombre, yo lo que sí que pienso que va a haber una polarización aún bastante más grande a partir de ahora. Es decir, se va a tirar hacia los dos polos, ¿no? Hay estados que van a buscar más recrear un estado de bienestar, de seguridad hacia su población, y otros que van a ir hacia un capitalismo más salvaje, de mayor competitividad, de amasar recursos para protegerse a sí mismos, ¿no? Dentro de un Estado. El problema está que cómo van a intentar hacerlo estos diferentes jugadores, ¿no? Porque por un lado tenemos jugadores como Rusia, China, quizás algún Estado más grande, que yo creo que saldrán fortalecidos en cierta manera de este modus operandi, porque son estados que ya apostaban por, digamos, no un estado de bienestar, pero sí cierto, reivindicaban el estado como tal. Apostaban más por el control y por crearle a sus ciudadanos cierta protección que ya vemos que ahora quizás no se han podido dar en esto, porque, bueno, aunque China lo haya frenado con el tamaño que tiene de país, con su población, y que tenga menos infectados, que haya tenido menos infectados ya que Estados Unidos o que los países europeos, y menos muertos que... Teoría, por supuesto, porque aquí también lo que comentábamos, las cifras que se están dando aquí son cifras, para empezar, bueno, se reconocen, representan un estado de hace tiempo, pero por otro lado, si tú no haces más análisis, no tienes más positivos. Y es muy curioso, algo tan sencillo como el fin de semana se trabaja menos, el fin de semana tenemos mejores cifras. Sí, no, los datos con todo esto hay que cogerlos mucho con pinzas, porque además cada país le está midiendo las muertes de manera diferente, está haciendo más o menos tests. Entonces creo que de momento todos estos números hay que verlos, hay que ojearlos, pero no darles demasiado valor porque no sabemos exactamente hasta qué punto son reales o próximos a la realidad, vaya. En muchos casos hay que tener en cuenta que son proyecciones teóricas también, que se basan en modelos matemáticos, que no se ajustan netamente a la realidad. Por ejemplo, por mencionar un hecho, en el Estado, por ejemplo, cuando empezaron ya las primeras muertes en las residencias madrileñas, y concretamente en una de ellas, creo que era la de Torrejón de Ardoz, no se efectuaban o no se hacían autopsias en ese sentido para descubrir si la causa real de la muerte de estas personas era el COVID-19. No, se le efectuó en los primeros instantes las autopsias a una persona, solamente a una, y dio negativo. Pero se están contabilizando y se han contabilizado en muchas ocasiones a estas personas como víctimas del COVID-19, cuando no han sido así. Y al contrario. Desde los dos lados. Sí, y bueno, volviendo más al tema digamos, geopolítico, etcétera. En la Unión Europea tenemos ahora un enésimo punto de inflexión, ¿no? Que parecía que lo teníamos primero con la Constitución que nos aprobó, luego con ciertas crisis que ha habido alrededor de la Unión Europea, ¿no? Ya pueden ser las primaveras árabes, los sucesos en Ucrania, la guerra de Siria, el Brexit, y ahora sí, yo creo que es un punto de inflexión claro, que a partir de ahora la Unión Europea empieza a trabajar más como una especie de, y eso es un término que a mucha gente le da pavor, como una especie de Estados Unidos de Europa, realmente este chiringuito se acaba
y que cada Estado vuelva a funcionar por sí mismo. Porque claro, en esta crisis lo que sí que no hemos visto es una falta de solidaridad entre los países europeos inmensa. Vale que muchas veces es quizás algo más de publicidad, ¿no? De como por ejemplo los chinos, cubanos, los chinos manden material médicos, los cubanos manden médicos, Rusia envíe también ayuda a Italia, similar. Cuando no se tiene en cuenta que al mismo tiempo que, por ejemplo, Alemania también le haya enviado millones y millones de euros en ayuda a Italia, ¿no? Pero por el otro lado tenemos ejemplos como el de la República Checa, que ha cerrado sus fronteras, una de las primeras sin respetar los tratados, ha confiscado pedidos que eran para otros países de material médico o de material sanitario, o por decirlo más exactamente. Tenemos países como Holanda, que se ha negado en rotundo a abrir las puertas a una mayor ayuda financiera por parte de la Unión Europea, ¿no? Con la compra de deuda de los estados. Entonces, claro, todo esto nos hace repensar el papel de la Unión Europea. Pero claro, la Unión Europea siempre es una organización política y económica. No tiene nada que ver con la defensa, porque la Unión Europea no tiene ejército propio ni tiene potestades sobre ello. Entonces también tendríamos que replantearnos el papel de la OTAN, ¿no? Con un dirigente de la OTAN, claro, que es Estados Unidos, que en el momento de la crisis ha intentado comprar la patente de la vacuna o los desarrollos de la vacuna en Alemania y quedársela para ellos, no sé si hacer negocio, ¿no? Porque esto me recuerda una cosa que la gente, no sé si sabe, es una batallita, ¿no? Pero que quiero contar, es que después de la Segunda Guerra Mundial, una de los acuerdos que se llegó es que Estados Unidos se quedaba con la patente de la aspirina en territorio propio. Es decir, que Estados Unidos le quitó la patente de la aspirina a los alemanes como efecto de la guerra. No, nadie más se le ocurrió hacer eso. Pues imaginaros el dinero que le han dejado de pagar a Alemania por esa patente desde la Segunda Guerra Mundial en un país que gusta mucho de automedicarse como es Estados Unidos. Por otro lado, ya en tiempos de Obama, yo me acuerdo en 2016 en la cumbre de la OTAN en Varsovia, hacía discursos muy, muy elocuentes sobre la necesidad de invertir más en defensa. Es decir, de la OTAN, Estados Unidos, le pide a sus países miembros que inviertan un 2%. Un 2% que la mayoría de los países de la OTAN a día de hoy no ha llegado. Pero claro, con la administración Trump, esta petición subió al 4%. Es decir, no cumplíamos el 2% y Trump está exigiendo ahora el 4%. 4% que por supuesto no vamos a cumplir, ni se va a dar, y menos ahora que hemos tenido la problemática que hemos tenido. Pero claro, tenemos esta problemática también con una inversión en defensa alrededor de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, el Estado español mismo, sus vecinos, como Marruecos, se están rearmando de mala manera, comprando precisamente a Estados Unidos. Les han comprado tanques Abrams, les han comprado cazas F-16, les han comprado helicópteros Apache, han comprado drones israelíes. Entonces, claro, entramos en una vorágine de sucesos en los que realmente es tan difícil ahora mismo predecir qué es lo que va a suceder, pero por lo menos, y esto ya es una opinión personal, quizás sí que los estados que hayan apostado más por su soberanía ahora salgan fortalecidos, porque se ha demostrado que quizás la idea de la Unión Europea, ¿no? O la idea de otras uniones, ¿no? De este mundo capitalista un poco, valga el término, así un poco ingenuo, ¿no? De que todo nos va a salir bien, entre todos lo vamos a sacar y tal, no funciona, porque
Sí, Juan. Una pregunta a eso. ¿No crees que si no existe ningún tipo de organismo supranacional que limite, controle o sirva un poco de juez o de alguna manera, ¿no crees que entraríamos en un terreno en los que se impondría todavía más la ley del más fuerte? Y si tiramos por las soberanías nacionales, como crees que va a suceder en ese sentido, ¿no crees que sería una época mucho más caótica que si existe algún tipo de organismo supranacional que pueda lidiar con todo ello? Es que ya hemos entrado en ella. Ya hemos entrado en ella. Hemos entrado en ella hace muchos años. El problema está que no hemos tenido un punto de inflexión. Por eso decía yo que esta crisis me parece un punto de inflexión y que no es un punto de inflexión casual, porque, bueno, tenemos un montón de factores que se están juntando para darnos una especie de tormenta perfecta en este resurgimiento de los estados fuertes y de la ley de más fuerte. Estados Unidos básicamente lleva muchísimos años saltándose a la torera cualquier legalidad internacional, ya sea bombardeando al país que le plazca, imponiendo sanciones al que le plazca, por los motivos que le plazca, y ignorando a todos los demás países y sus países, organismos internacionales y los que les apetezca, ¿no? Estados Unidos no está en el Tribunal Penal Internacional. Estados Unidos controla los mayores organismos financieros a nivel mundial, ¿no? El Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que los que utiliza para ir impartiendo democracia y reformas progresistas por el mundo entero. Entonces, a día de hoy, estaba claro que había un hartazgo enorme con esa postura estadounidense, un hartazgo incluso dentro de Europa y dentro de los aliados de Estados Unidos históricos, como podría ser Alemania o Francia, pero hasta ahora yo creo que no ha habido ese gatillazo, ¿no? Esa señal de salida, y para mí ahora el coronavirus va a ser claramente una señal de salida hacia un mundo nuevo en el que vamos a ver si se replantea la OTAN o no. No necesariamente creo que vaya a desaparecer con esta crisis, incluso puede salir más fuerte. Depende cómo, porque si los estados apuestan por su soberanía nacional, pero no tienen una capacidad defensivas adecuadas, pues que quizás sí que se recojan al paraguas que puede proporcionar Estados Unidos a cambio de ser su vasallo aún más. Pero claro, ha caído muchísimo el precio del petróleo. Caída del precio del petróleo que está orientada básicamente contra la producción norteamericana, porque los norteamericanos, con la producción esta que tienen de la tecnología que aquí denominamos fracking, es una tecnología que la obtención del gas y el petróleo es muy cara. Entonces, con precios inferiores a los 40, 50 dólares por barril, simplemente no es viable, ¿no? Entonces están intentando asesinar entre rusos y saudíes esa industria. En Estados Unidos, al mismo tiempo con esta crisis, ha habido una explosión, seguramente lo habréis leído, del paro, ¿no? El paro ha subido en 3 millones de personas. Sí, si veis el gráfico, es incluso en lo histórico el momento más alto hasta ahora, sí. Ahora te doy. Creo que era 82, que es una subidita así, y de repente en la gráfica sube esos 3 millones. En Canadá también ha habido un salto. Tenemos el Brexit, ¿no? Con toda la problemática que ello conlleva. No sé, la verdad es que se juntan unos cuantos elementos que para mí está claro que no sé qué es lo que va a salir, pero va a ir orientado sobre todo hacia estos fortalecimiento de los estados, ¿no? Y de la ley del más fuerte, por supuesto. Correcto. Pero ¿no crees que todo esto que estás comentando, todas estas relaciones geopolíticas internacionales y demás, dependen muchísimo de cómo se reorganice la economía a nivel global? Porque dependiendo de eso, digamos que se harán esas relaciones entre países o esos organismos de una manera u otra. ¿No crees que depende más de la reconstrucción económica y qué camino siga?
Para mí, más que la reconstrucción económica, yo siempre tengo esa discusión, ¿no?, con algunos colegas, amigos economistas que dicen que los números lo marcan todo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que marca es la política. Entonces, con política... Un poco de la mano. Si los políticos llevan malos números, no tiene éxito social, digamos, en ese sentido. Que Sí. no digo que lo defienda. Sí, no, ya, pero si en momentos de crisis y de necesidad, decisiones políticas y voluntad política aplicada a la sociedad, explicándole a la sociedad de manera clara o a veces imponiéndole incluso, depende cómo, ciertas medidas, llevan a unos resultados muy grandes. Ejemplo de ello, por ejemplo, podría ser el boom industrial de la Unión Soviética o el boom, sobre todo chino, ¿no? Porque si vemos China de 1970 a la China de 2020, ¿no?, en la que han pasado 50 años, que es un periodo relativamente corto de tiempo, China ha pegado una subida increíble. Y con todas las teorías económicas eso no era posible. Pero con un liderazgo político, voluntad y ganas de hacer, yo no voy a hablar ahora de los precios a los que se consigue ello, ¿no? Porque siempre se dice, es que eso se ha conseguido a base de que, ya, bueno, en muchos otros sitios, sin pagar esos precios, no se ha conseguido nada o incluso se han perdido posiciones a todos los niveles. Entonces, yo creo que la voluntad política y las ganas de cambio de la sociedad y de que la sociedad se dé cuenta de que ciertas cosas no funcionan y hay que cambiarlas, son las que van a marcar la tendencia. Exactamente, a raíz de lo que estás comentando, ¿no crees que depende muchísimo de la, digamos, decisión política que se tome ahora respecto a rescataremos a la economía o rescataremos a la población? Porque, por ejemplo, en el Estado español se está viendo muchísimo que en el gobierno hay un poco esa dicotomía y no se acaba de mojar ni por un lado ni por el otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a rescatar otra vez a la economía, como hicimos en 2008, o vamos a rescatar a la población y ver qué pasa con la economía? Yo creo que de esa decisión marcará mucho. Pero precisamente eso es una decisión política. Es una Exacto. decisión política, es una decisión política de bases. Realmente deberían, sí, en ese sentido está claro que va a depender de eso, porque si se dan cuenta por fin de una vez que sin gente no hay economía. Es lo que se tienen que dar cuenta. Si no hay gente, no habrá economía. Entonces, rescatar ciertas cosas que están en crisis, que no funcionan, es bastante falta de sentido común. Claro que bueno, ese capital sigue controlando a la clase política, en España de manera quizás incluso mayor que la de otros países. Entonces, ¿sacaremos las conclusiones? Bueno, yo creo que en el Estado español, desde luego, mi predicción es que lo haremos o no, o lo haremos a medias. Es decir, que nos quedaremos a medio hacer de ni lo uno ni lo otro, si es que apostamos algo por la población, ¿no? Pero bueno, eso también es quizás una visión un poco pesimista respecto a otros ejemplos, ¿no?, como los que tú has comentado. Pues vale, una situación realmente de incertidumbre. Creo que estamos todos un poco igual, pensando Sí, qué va a pasar, hacia dónde va a sí, tirar. la verdad es que hacer predicciones hoy en día es bastante difícil, porque tenemos unos cuantos elementos, ¿no? Que es la economía, la crisis del sistema que teníamos, más una amenaza real, que es que es esta pandemia, real por un lado, pero por otro lado, que tampoco quizás ahora tengamos que lanzarnos a invertir el Estado, que cada uno tenga su traje de protección antibacteriológica, atómica, etcétera. Las cosas se tienen que tomar en su medida, ¿no? De apostar, por ejemplo, no sé, el ejemplo alemán, ¿no? Siempre hemos dicho que tenemos muy buena medicina aquí, medicina pública, sí, pero teníamos menos camas
por 1.000 habitantes, por 100.000, cada 100.000 habitantes que los alemanes, tenemos menos respiradores, entonces quizás pues tenemos que hacer un salto cualitativo. Ese salto cualitativo necesita recursos que no podemos, desde luego, pagarlo solo los ciudadanos, porque ya lo pagaremos, está claro, pero no lo podemos pagar con nuestro bienestar, porque es que no tenemos ese colchón de bienestar ya el que sacrificar. Como medida, ¿tú ves como medida posible que podría llegar a pasar o es simplemente una ilusión mía respecto a todo el estado de guerra que estamos viendo? La GEMAT, digamos, está militarizando la crisis sanitaria, están hablando todo el rato de que somos soldados. ¿Crees que ya que estamos entonces en una guerra, habría que también tomar, igual que se hace triajes de guerra en los hospitales, se podría también entonces aducir una economía de guerra? Es decir, nacionalizar los sectores clave, impuestos del 90% a las altas rentas, como ha sucedido en muchas otras situaciones de guerra. Siempre se ha respondido, digamos, de esa manera ante situaciones de guerra. ¿Crees que eso sería una posible salida o que podríamos llegar a verlo o es una ilusión? A ver, salida sería, ¿no? Porque si tenemos alguien al quien esquilar, es precisamente al capital. El capital tiene una acumulación indecente de recursos que podría sacarnos de esto sin mayores problemas. También tendremos que replantearnos nuestros objetivos como sociedad, ¿no? Como cada uno, ¿no? De si está bien repartido el capital, ¿no? Si merece la pena repartir ese dinero inmenso en deporte, por ejemplo, ¿no? Y el deporte está muy bien para hacerlo cada uno, pero que tengamos a esos millonarios terribles cuando no invertimos prácticamente en investigación. Y bueno, sí, nos podemos vanagloriar, ¿no? De somos los mejores y que nuestro equipo de la ciudad le ha ganado a un equipo de Alemania, Francia o por ahí, o por supuesto solamente le ganará a unos suecos o unos daneses, pero tenemos que darnos cuenta que quizás el invertir en estas cosas no sea la prioridad y tengamos que redistribuir el dinero hacia ser más felices, tener mejor vida a nuestro nivel. No creo que vaya a suceder, porque nuestra sociedad no aprende de sus errores, no somos una sociedad muy de esas cosas. Al mes de que abran los bares, esto será un cuento de una batallita. Y cuando vayamos a votar, y yo creo que los políticos ya se cuidarán mucho de que vayamos a votar un tiempo prudente después de que esto haya pasado. Es decir, no tenemos elecciones ahora programadas, ni van a poner elecciones anticipadas, creo yo. Van a tirar, a hacer que esto se nos olvide, a apaciguarnos. Y una vez que pase esto y el primer shock de crisis, pues siempre nos van a poder hablar, culpar al coronavirus de todo y eludir responsabilidades, por supuesto, ¿no? Porque ya, por ejemplo, el mismo Partido Popular, con todas las privatizaciones que hizo de sanidad en muchas comunidades, como que no va con ellos la cosa. Esto ni se acuerda ni nadie, esto qué es lo que ha pasado. Entonces, en teoría, sí. Yo creo que el escenario que tú dices sería el adecuado y el ideal, pero a día de hoy, con nuestra sociedad, es un poco utópico porque nuestra sociedad no está por la labor. Otra cosa es que en otras sociedades vecinas se lance algún proyecto en este sentido, ¿no? Entonces, quizás por influencia, ciertas modas, buenas o malas, ¿no? Porque tenemos también ejemplos como el de Hungría o el de Polonia, que la democracia ahí cojea y cada vez más, a pesar de que no les va mal realmente dentro de este sistema capitalista. Pues quizás algunas de estas tendencias, buenas o malas, llegarán a la periferia de Europa que somos.
porque la verdad es que somos una periferia de Europa a día de hoy bastante clara. Nos polarizaremos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el populismo de izquierdas y el populismo de derechas. Desde luego serán tiempos duros y divertidos. Qué bonito, Pablo, qué bonito. Pues la verdad es que es una situación realmente compleja. Y que no queda más que esperar a ver qué pasa, supongo. Y bueno, poner en valor pues la gran capacidad que tienen los riesgos para cambiar, digamos, las realidades, ¿no? Y sobre todo los riesgos si son transfronterizos. Todos recordaremos el caso de Chernóbil en el 86, ¿no? Pues si alguno de nosotros o cualquiera repasa bien la historia soviética de aquella época y sobre todo el desenlace... Yo he visto la serie de HBO, no necesito más. No me vengas con tu propaganda roja. No, la serie de HBO es bastante... Bueno, deja mucho que desear. No, a lo que me refería. A lo que me refería. Mira, según distintos analistas, o también, bueno, esto lo subraya la Agencia Central de Inteligencia Americana, y yo estoy en parte de acuerdo con esto, Chernóbil marcó el principio del colapso de la Unión Soviética debido a las contradicciones internas que generó el modelo de crisis, ¿no? Por ejemplo, entre algunas repúblicas como Lituania y Estonia y Ucrania con el poder central que estaba concentrado en Moscú, ¿no? Y bueno, en ese sentido también cabe la posibilidad, debido al poder, al enorme poder que tienen los riesgos de transformar las sociedades, debido a las situaciones de pánico que generan y por otro lado también, como mencionabais antes vosotros, porque son capaces de reventar todo el sistema de clases, en parte por lo menos, y porque no conocen de fronteras ni de clases, es decir, ya sea igual que seas rico, que vivas en Francia, Alemania, Austria o en Polonia, vas a quedar, tienes la probabilidad de contraer el COVID, igual. De ahí no te libras. Y eso genera un efecto político brutal. Por lo que, ¿qué pasa en la Unión Europea en ese sentido, por ejemplo? Pues que esta puede ser nuestra Chernóbil particular a nivel de la Unión Europea. Porque las contradicciones que se están generando entre el norte y sur, que ya venían desde la, digamos, configuración inicial de la Unión Europea, que se acentuaron en el 2008, sobre todo con el tema de la crisis económica y el caso griego y otros casos que se están dando, pues este puede ser otro factor añadido que digamos que, bueno, que pongan a la luz la brecha existente entre el norte y sur y aumentar las tensiones entre estos bloques. Vosotros dos, bueno, me da igual uno el otro. ¿Cómo veis esta situación? ¿Cómo veis el futuro de la Unión Europea, sobre todo en el eje norte-sur y las contradicciones que pueda generar tanto a nivel interno, sobre todo a nivel interno, esta crisis? Bueno, eso Pablo más o menos ya lo comentó y no sé, yo considero que va a depender muchísimo de cómo evolucione tanto en nivel social como económico cada uno de esos núcleos y personalmente quiero pensar o creo que se va a tirar hacia, como decía Pablo, unos Estados Unidos de Europa. Creo que es la única solución posible, digamos, a todo esto. Sí, realmente a la larga sí. Otra cosa que sí, que tampoco lo veo muy probable porque ahí hay muchas contradicciones, como la pérdida de soberanía de los estados, la expulsión, en cierta manera, de Estados Unidos del continente europeo, porque unos Estados Unidos de Europa requerirán de unas fuerzas armadas propias y digamos, un paraguas defensivo propio que no puede depender de Washington, que queramos o no, es más que aliado. A día de hoy es uno de los mayores adversarios económicos de la Unión Europea y de los países europeos a nivel global. Entonces, tener al lobo protegiendo a las ovejas es un poco curioso, pero en cierta manera es exactamente lo que está sucediendo. Sí. Sí. Bueno, yo creo que ha estado muy interesante y bueno, con la gente que lo vaya a ver, las dudas que tenga, por las redes sociales nos puede ir comentando
Espero que siempre desde respeto y sin insultos. Y si la cosa interesa, pues ya haremos más y de otras temáticas. Correcto. Perfecto. Muchísimas gracias, Oyer. Muchísimas gracias, Juan. A cuidarse todos. Un abrazo. Ánimo. Sí.